que son a la vez nuestro alimento espiritual, que es lo que todo cristiano verdadero necesita. Y en esta mañana nos corresponde ir a Efesios capítulo 5, versículo 21. Hace 15 días fue precisamente la última vez que estuvimos mirando Efesios y estuvimos viendo el capítulo 5, versículos anteriores. Así que hoy nos corresponde ver versículos 21 al 24. La palabra del Señor dice así, versículo 21. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque una vez más, Señor, por tu misericordia es que podemos reunirnos como tu iglesia, como tu cuerpo, con el propósito de que tu nombre en primer lugar sea glorificado en todo lo que hagamos, pero que tu iglesia también sea edificada a través de tu palabra, a través también de los cánticos, a través de todo acto de adoración que le demos a ti en esta mañana. Por ello, Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos en la meditación de tu palabra y que sea tu palabra la que nos hable, la que nos enseñe, la que nos exhorte y no las palabras de hombre, sino que seas tú a través de ella hablándonos. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija, ilumine, Señor, nuestro entendimiento para poder comprender el mensaje de tu palabra y aquellas cosas, Señor, en las cuales cada uno de nosotros debemos de cambiar, buscando siempre ser llenos de tu Espíritu Santo a través de tu palabra y que en el poder de tu Espíritu nosotros podamos ser transformados. Rogamos en esta mañana tu bendición y pedimos, Señor, tu dirección en la meditación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos asiento, hermano. Como ya hemos venido diciendo, hermanos, cuando hemos estado acercándonos a la carta a los Efesios, esta carta hemos visto que está prácticamente dividida por lo menos en dos secciones principales. La primera de ellas son los primeros 3 capítulos que hablan más de temas doctrinales, enseñanza, y los últimos 3 capítulos, capítulos 4 al 6, son más prácticos. Hoy precisamente comenzaremos a hablar sobre un tema que para muchos es un tema un poco, digámoslo así, espinoso o difícil, y es el matrimonio. Quiero que a través de la palabra nosotros podamos ver precisamente que no podemos ser cristianos que menosprecien sus propios matrimonios y aún así pretender estar bien con nuestro Señor. Me he propuesto que meditemos en estos siguientes versículos, pero hoy primeramente vamos a hablar de la función o del papel de la mujer dentro del matrimonio. Así que todas las damas, esposas, espero poder tener su atención en esta mañana y no se preocupen que dentro de 8 días nos toca el turno a nosotros, a los esposos. Nosotros no nos podemos quedar por ahí, también hay para nosotros.
Así que hoy vamos a iniciar mirando primeramente el papel o la función de la esposa, de la mujer en el matrimonio. Pero para poder iniciar el versículo 21 necesito que vayamos primero al contexto de estos versículos para poder comprender un poco más lo que vamos a estar mirando. Recordemos que hace justamente 15 días estuvimos hablando sobre la llenura del Espíritu Santo y el embriagarse con vino. Contrario al efecto del embriagarse o llenarse de vino, el Espíritu Santo precisamente nos da todo lo contrario que da el vino. Mientras que el vino nos lleva a descontrolarnos, a tener vidas desordenadas, faltas de piedad, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo nos lleva a todo lo contrario, nos lleva a tener vidas controladas por el Espíritu Santo, que buscan el orden en sus vidas, que buscan ser cada vez más agradables a su Señor, como lo dice el versículo 10 del capítulo 5, comprobando lo que es agradable al Señor. Y decíamos también que para poder ser llenos del Espíritu Santo es necesario precisamente que bebamos, pero no vino, sino de lo que sale del Espíritu Santo. Y lo que sale del Espíritu Santo es la palabra de Dios, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Así que todo cristiano que quiere ser lleno del Espíritu Santo, en primer lugar, tiene que ir a la palabra, tiene que meditar la palabra, escuchar la palabra de Dios también en la congregación e individualmente meditar en ella. Pero quiero que recordemos por lo menos algunas cosas que decíamos como resultado de tener una vida llena del Espíritu Santo. El cristiano que tiene una vida llena del Espíritu Santo es caracterizado por una vida controlada por el Espíritu Santo. Es guiado por el Espíritu Santo y no por sus propios impulsos, pensamientos o deseos. En segundo lugar, decíamos que una vida llena del Espíritu es una vida productiva. No es una vida que malgasta o que derrocha, sino todo lo contrario. Una vida que trabaja para bendecir a otros. Una vida productiva. En tercer lugar, también decíamos que el cristiano lleno del Espíritu Santo tiene una vida que cada vez más se fortalece. A diferencia de una persona controlada por el vino, el cristiano, al ser controlado por el Espíritu Santo, su vida se caracterizará precisamente por ser una vida en crecimiento, una vida fortalecida. Y precisamente por eso decíamos hace 15 días que esa puede ser una respuesta al por qué en medio de nuestra congregación hay tantos hermanos que al pasar los años, en vez de verse más fuertes y firmes en el Señor, tienden a ser más débiles. Quizás es porque les falta precisamente ser llenos del Espíritu Santo. En cuarto lugar, decíamos que la vida llena del Espíritu Santo es una vida que se caracteriza por mantener un gozo y seguridad, porque el Espíritu Santo está en ellos. Esto no quiere decir que ustedes y yo todos los días vamos a estar felices. Esto quiere decir que ustedes y yo, aún en medio de las tristezas que pueden llegar a nuestra vida, nosotros vamos a estar confiados plenamente en el Señor y Él será nuestro gozo. En quinto lugar, también decíamos que el Espíritu Santo afecta su mente, su intelecto, su corazón y su voluntad. Por lo tanto, el cristiano lleno del Espíritu Santo cada vez procura más por presentarse como un obrero aprobado delante del Señor, vivir vidas santas. Y quiero que veamos también que en el versículo 19 y versículo 20 encontramos también por lo menos otras tres cosas más, otros tres resultados de la llenura del Espíritu. El versículo 19 nos muestra que el modo de hablar de un cristiano también ha de ser diferente cuando está lleno del Espíritu Santo. En segundo lugar, el mismo versículo 19 también nos muestra que su adoración y su alabanza al Señor serán permanentes. Así que también su adoración será afectada por la llenura del Espíritu.
Y en tercer lugar, el versículo 20 nos muestra que el cristiano lleno del Espíritu Santo es una persona agradecida. No es una persona que todo el tiempo se está quejando y criticando y solamente ve lo malo en las cosas, sino que antes, por el contrario, da gracias a Dios en todo momento y por todo. Llegamos así entonces al versículo 21, que son los textos o los versículos que vamos a estar mirando en esta mañana, versículos 21 al 24. En el versículo 21 quiero que notemos que encontramos allí también un resultado de ser lleno del Espíritu Santo, y es someterse. El cristiano lleno del Espíritu Santo también se caracteriza por ser una persona que se somete. El versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Este versículo 21, hermanos, es fundamental para que podamos entender los siguientes versículos. En él estamos encontrando precisamente el principio fundamental que Pablo quiere que nosotros veamos en los versículos siguientes. El someterse mutuamente es algo que solamente podemos hacer los cristianos. Si vemos el contexto en el cual está ese versículo, él viene hablando de estar llenos del Espíritu. Un resultado entonces de ser lleno del Espíritu es el sometimiento. Por lo tanto, para poder someternos es necesario ser nuevas criaturas, es necesario ser regenerados, es necesario ser llenos del Espíritu Santo. El impío por naturaleza no quiere someterse. Si nosotros ahora hiciéramos una pequeña encuesta, por lo menos afuera en la calle, a las personas que no son cristianas, y recogiéramos un número de personas y les dijéramos, bueno, ¿quién quiere someterse aquí a todos los demás? Lo más probable es que ninguno dijera eso. ¿Yo por qué me voy a someter a él? Al fin y al cabo ni lo conozco, y aunque lo conociera tampoco quisiera someterme ni a él ni a nadie. El hombre por naturaleza, el hombre natural, el hombre impío, no quiere someterse a nada ni a nadie, excepto a él mismo. El hombre por naturaleza siempre busca su propio bienestar y no el bienestar de los demás. Desde la misma caída del Edén, nosotros hemos visto precisamente esa situación. Podemos recordar cómo Eva trató de usurpar el lugar de Adán cuando Satanás se le presenta y la tienta, y ella toma por sí misma la decisión de comer del fruto prohibido. El deber de Eva era ir donde Adán, porque Adán era su cabeza. Sin embargo, ella tomó la decisión, y desde ese momento el impío, el que no es hijo de Dios, el hombre natural, no quiere someterse, no quiere sujetarse a nadie. El hombre natural siempre procura vivir vidas individualistas. Yo simplemente me ocupo de lo mío y tú verás qué haces con lo tuyo. Vidas indiferentes. No me importa lo que suceda contigo. Eso es el hombre natural. Así pues, según el versículo 21, se hace necesario que para poder someternos lo hagamos en el temor de Dios. No podemos olvidar precisamente que en los capítulos anteriores el apóstol Pablo nos ha estado hablando, ha estado enfatizando la realidad del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, con mayor razón, el apóstol Pablo nos llama a someternos los unos a los otros. Está hablando entonces de un sometimiento general. Lo importante no es que ustedes y yo seamos parte. El punto principal no es que ustedes y yo seamos una pequeña parte. El punto principal es que somos parte de un todo.
De nada nos serviría a nosotros simplemente ser partes, aisladas la una de la otra, indiferentes los unos para con los otros. Lo importante aquí es que nosotros somos parte de un todo, y ese todo es el cuerpo de Cristo, y Cristo es su cabeza. Entonces, dentro del contexto de hombres y mujeres que han sido regenerados, que tienen el Espíritu Santo, que son templo del Espíritu Santo, es que Pablo ahora nos dice en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo cual también podríamos leerlo mejor como sometiéndonos unos a otros. Y quiero que precisamente en la Escritura notemos que ella nos habla de por lo menos distintos tipos de sometimiento. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. La Escritura allí nos está hablando de distintos tipos de sometimiento en distintas áreas, en distintos aspectos de la vida. En primer lugar, si miramos el versículo 13 al 17, tenemos un llamado a someternos por amor al Señor a toda institución humana. Todos somos llamados a someternos a una institución humana. Estamos diciendo entonces que debemos de someternos a las autoridades civiles, por ejemplo. Estamos diciendo que debemos de atender, obedecer las señales de tránsito. Estamos también diciendo que debemos, como cristianos, pagar los impuestos. Eso es someterse a toda institución humana. Versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados, y siguientes. En los versículos 18 al 25 encontramos otro tipo de sujeción, otro tipo de sometimiento. Allí el apóstol Pedro se está dirigiendo entonces a los criados, a someterse a sus amos. En otras palabras, en lo laboral nosotros también somos llamados a someternos a nuestros superiores, a nuestros jefes. Versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Versículos 1 al 6 del capítulo 3, encontramos justamente al apóstol Pedro ahora llamándonos al sometimiento del cual comenzamos en esta mañana a hablar en Efesios. El sometimiento de parte de las esposas para con sus propios esposos. Versículo 1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y quiero que tengamos en cuenta en este versículo que el apóstol Pedro está hablando allí de un caso donde la esposa es cristiana, pero el esposo no es cristiano. Y sin embargo, aún en esos casos, la Escritura manda a someterse. Y más adelante, en 1 de Pedro 3, 8 al 12, encontramos otro tipo de sometimiento. Allí el apóstol Pedro está llamando a toda la iglesia a someterse y servirse unos a otros, procurando el bienestar del otro antes que el propio. Versículos 8 al 12. Que el sometimiento sea parte del plan de Dios para toda la sociedad es precisamente una muestra de que creemos en un Dios de orden. Él es Dios de orden y no de confusión, como lo dice 1 Corintios 14. Así que el sometimiento general del que nos habla ahora Efesios capítulo 5, versículo 21, busca que la iglesia de Cristo
se caracterice por el orden en todos sus asuntos de vida. Que siempre haya un guía y unos que son guiados, una cabeza y un cuerpo. Pero el apóstol, en el versículo 21 de Efesios, nos recuerda que ese someternos mutuamente ha de hacerse o ha de ser en el temor de Dios. En otras palabras, se trata, como dice el versículo 10, se trata de comprobar lo que es agradable al Señor. Lo que sea agradable al Señor, yo lo haré. No se trata entonces de hacerlo o someterme dependiendo de mis propios pensamientos o mis propias ideas, o dependiendo de mi manera de pensar. Se trata de comprobar lo que es agradable al Señor, y si eso es agradable al Señor, entonces como cristiano he de hacerlo. Por ello, el apóstol allí dice que el sometimiento es en el temor de Dios, buscando agradar a Dios. Para poder pues comprender el mensaje, no podemos olvidarnos entonces del principio fundamental que estamos viendo en este versículo 21 y que nos ayudará a comprender lo siguiente. Pablo está hablando del sometimiento. Pablo habla sobre el sometimiento. Y entonces ahora Pablo precisamente llega al tema del matrimonio. Yo creo que todos en algún momento hemos podido tener la oportunidad de participar en una boda, o por lo menos de asistir a una boda. Hemos visto algún matrimonio, alguna ceremonia. Y creo que ustedes pueden recordar que cuando se habla de los pactos, o más bien de las promesas que se hacen mutuamente, hay una frase que dice para bien o para mal. Y generalmente pensamos en esa frase como si solo se pudiera aplicar al matrimonio. Pensamos que para bien o para mal es solamente el matrimonio. Pero quiero que pensemos en esto. No es solo el matrimonio, sino también la soltería. La soltería también puede ser para bien o para mal. Y algo importante que debemos de tener presente es que tanto lo uno como lo otro, tanto el casarse como el permanecer soltero, ambos son dones de Dios. Y Dios no da a todos el don de casarse, como tampoco da a todos el don de permanecer soltero. Pero para que esa soltería o ese casarse sea para bien, es necesario sujetarse a las normas del que creó el matrimonio y del que creó aún la misma soltería. Y esas normas las encontramos justamente en la palabra. Tanto la soltería como el matrimonio son dones de Dios. Así que hoy no vamos a hablar de la soltería, pero vamos a hablar del matrimonio. Para ninguno de nosotros es un secreto que el matrimonio y en sí la familia es algo que hoy en día se menosprecia y se hace burla continuamente de él. A tal punto que escuchamos frases como el matrimonio es un mal. Bueno, espero que ustedes no crean eso. Está bien que lo escuchamos en la sociedad, eso es inevitable, pero espero que ustedes no crean eso. Si somos creyentes no podemos creer que el matrimonio sea un mal necesario, eso es lo que piensa el mundo, pero eso no es lo que dice el Señor. Y hay otros inclusive que se atreven a tener expresiones como el soltero es un animal incompleto y el casado es un... Espero que tampoco estén creyendo eso. Eso no es cierto. Eso dice el mundo, eso dice la sociedad corrompida a causa del pecado. Ellos tienen un concepto del matrimonio demasiado bajo.
Pero el Señor tiene un concepto del matrimonio y al fin y al cabo Él creó el matrimonio y por lo tanto solo Él tiene el derecho de definir el matrimonio y de poner sus normas en él. El concepto del matrimonio del Señor es demasiado alto, a tal punto que está representado en Cristo y su iglesia. Así que ninguno de nosotros ignoramos el concepto tan bajo del matrimonio y de la familia que tiene el mundo de hoy. La familia es la base fundamental de la sociedad. Yo me pregunto, cuando ustedes, los casados, hablo a los casados, pensaron en tener hijos, ¿por qué querían tener hijos? Piénselo. El propósito de tener hijos es precisamente hacer de esos hijos unos discípulos del Señor, unos seguidores de Cristo. De nada nos sirve a nosotros como padres traer hijos al mundo para dejarlos perderse en el mundo. Por eso el Señor nos llama a nosotros como padres también, y esto lo vamos a hablar más adelante cuando lleguemos al capítulo 6, pero nos llama precisamente a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. El propósito de tener hijos es precisamente tener una sociedad con hombres y mujeres que se identifiquen con Cristo y que obedezcan a Cristo. Pero parte del resultado de la caída del hombre en el pecado precisamente es la degradación del concepto de familia y la degradación del propósito para el cual nosotros tenemos hijos. Inclusive vemos que no hay vergüenza en muchos a tal punto de que no se casan, sino que se juntan. No se casan, se juntan. Encontramos también en la sociedad instituciones feministas que procuran la desaparición de la familia, porque consideran la familia como un medio por el cual la mujer es esclavizada. Hermanos, eso piensa la sociedad, eso piensa el mundo, pero el cristiano no debe de pensar de esta manera. Tenemos entonces que ir precisamente a nuestra norma de fe y conducta, la palabra de Dios, donde podemos hallar sabiduría, verdadera sabiduría, para saber cómo debemos de llevar nuestros matrimonios. Y quiero que notemos en primer lugar cuál es el método de Pablo en los versículos 22 al 24. ¿Cuál es el método de Pablo? Si ustedes podrán notar, Pablo comienza hablando acerca del sometimiento de la mujer para con el esposo. Y de pronto usted se ha hecho la pregunta: bueno, si el hombre es la cabeza, entonces ¿por qué Pablo habla primero de la mujer? ¿No debería hablar primero del hombre, que es la cabeza? Bueno, y de pronto usted se ha contestado a sí mismo: no, lo que pasa es que Pablo era todo un caballero. Pablo era un hombre caballeroso. Entonces él dijo: las mujeres primero. Pero no, Pablo no estaba interesado en eso. Pablo podría ser un hombre caballeroso, pero en este caso él no estaba pensando en eso. Pablo estaba pensando en lo que ya venimos hablando del versículo 21, sometimiento. Pablo está hablando sobre el sometimiento y ahora lo está hablando dentro del contexto del matrimonio. Y quiero que notemos precisamente esto en los siguientes versículos. Si miramos en los versículos 21 al 33, Pablo habla primero de la mujer, porque la mujer es la que es llamada por Dios a someterse a su esposo. Entonces primero habla de la esposa y luego habla del esposo. Luego en los versículos 1 al 4 del capítulo 6 hace lo mismo.
son los hijos los que son llamados a someterse a sus padres, no viceversa. Por ello Pablo entonces primero habla de los hijos y luego de los padres, los que se someten a los padres. Lastimosamente, podríamos hacer un paréntesis, pero lastimosamente aquí es que en nuestra sociedad pareciera que fuera al contrario. Pareciera que los padres son los que se someten a los hijos. Incluso uno se da cuenta que en algunos casos los padres pareciera que estuvieran pidiéndole permiso a los hijos. Otros han perdido su autoridad con los hijos y les da miedo castigarlos. Otros inclusive simplemente se esconde tras decir, es que nosotros somos padres modernos. Y los padres modernos no castigan a sus hijos. Hermanos, el cristiano no está llamado a ser un padre moderno. El cristiano está llamado a ser un padre bíblico. Porque el cristiano se somete a la escritura y el cristiano no se somete a una cultura. Entonces, lastimosamente, a veces parece que los hijos son los que mandan a los padres y los padres, pues entonces se someten a los hijos. Pero la escritura dice todo lo contrario. Entonces, aquí Pablo también está haciendo lo mismo. Habla primero de los hijos y luego de los padres, porque los hijos son los que se someten. Y en tercer lugar, los versículos 4 al 9 del capítulo 6. Está hablando ahora Pablo en el contexto del trabajo. Y por ello comienza hablando de los siervos y luego habla de los amos, porque son los siervos los que se someten a los amos. Así que el método de Pablo nos indica que efectivamente Pablo está haciendo énfasis en el sometimiento y por ello habla primero de aquellas personas que deben someterse o sujetarse. Pero así como el cuerpo tiene distintos miembros y cada uno tiene diferentes funciones, también los hijos y los padres tienen distintas funciones. El siervo y el amo tienen distintas funciones. Por lo tanto, es de esperarse también que en el matrimonio hayan diferentes funciones. Unas funciones para la esposa y unas funciones para el esposo. Y esto es importante y me dirijo especialmente a las damas esposas. Señoras, esposas, lo que el Señor dice aquí no es si usted quiere. Se lo digo de otra manera. Señoras, esposas, lo que dice el Señor aquí es un mandamiento. El Señor no te está dando una opción. El Señor no te está diciendo si tú quieres te sujetas y si no quieres te sujetas. Si tu esposo es bueno, querido y gentil te sujetas y si es un ogro no te tienes que sujetar. Eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo te sujetas. Es un mandamiento del Señor. Pero usted no conoce a mi esposo, de pronto alguna podrá decir ahí, de pronto pueden estar pensando, es que usted no conoce a mi esposo, usted no sabe que él es un monstruo, usted no lo conoce en la casa, es que aquí en la iglesia es una cosa, pero en la casa es otra. Pero el punto es este, si tu esposa, ustedes esposas, profesan ser cristianas, que aman al Señor, entonces han de sujetarse a su esposo por obediencia al Señor, porque ustedes aman al Señor. Y la manera en la cual ustedes demuestran que aman al Señor es sujetándose a su propio esposo. Y adicionalmente quiero que veamos algo importante en el versículo 31 de Efesios 5:31. Este texto no lo leímos ahora, será parte del próximo domingo, pero vamos a ver algo ahí. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre
y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo no sé si usted en algún momento se ha preguntado, bueno, ¿y por qué ese versículo habla nada más del hombre? ¿Será que solamente el hombre es llamado a dejar al papá y a la mamá? ¿Será que entonces yo como mujer puedo proponerle a mi esposo, ¿sabe qué, mijo? Vámonos a vivir con mi papá y mi mamá. Al fin y al cabo la Biblia dice que es usted el que los tiene que dejar. Bueno, hermanos, eso no es lo que está diciendo. Pero yo no sé si usted se ha preguntado de por qué ahí no hay un versículo que diga, por esto dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su hombre y los dos serán una sola carne. Bueno, una de las posibles respuestas a esto es precisamente que Pablo viene hablando del sometimiento. Cuando un hombre está soltero y una mujer está soltera, ambos han de someterse a sus padres. El hombre soltero se somete a sus padres, la mujer soltera se somete a sus padres. Pero cuando ese estado cambia por el estado de casado, el hombre cambia su posición y ahora ya no ha de someterse a su papá y a su mamá, sino que ahora ha de ser cabeza de su nuevo hogar, cabeza de esa nueva familia que está conformando. Mientras tanto, la mujer permanece en un estado de sometimiento. Entonces, mientras la mujer soltera se somete a los padres, la mujer casada se somete al esposo. Y mientras el hombre soltero se somete a sus padres, luego cuando está casado adquiere una responsabilidad delante de Dios de velar, guardar, proteger, proveer, amar, alentar y muchas cosas más a su esposa. Entonces quizás por eso Pablo, hablando dentro del contexto del sometimiento, habla en el versículo 31 de que es el hombre el que ha de dejar esa posición de sometimiento para ahora obtener una posición de autoridad en su hogar, para con su esposa. Qué triste es, hermanos, que aún en medio de nosotros, y seguramente usted puede conocer algún caso de aquí o aún de afuera del mundo, donde el esposo no puede tomar decisiones solo. Siempre tiene que ir donde el papá y la mamá. Y las esposas esperando tener un esposo con carácter que toma la iniciativa. Y no, la esposa se tiene que quedar cruzada de brazos esperando a ver qué le dice la mami o el papi a la esposa. Eso es triste. Eso es vergonzoso para un esposo. El esposo no está llamado a permanecer sometido al padre y a la madre. Ahora el esposo tiene una responsabilidad delante de Dios. Así que yo creo que ninguna de ustedes, cuando se casó, hablo a las esposas, cuando ustedes se casaron, yo creo que ninguna estaba esperando, ay, tan bueno, yo quiero tener un esposo que dependa del papá y de la mamá. Que cuando yo le diga algo, ahí mismo vaya y le pida permiso a la mamá. Yo creo que ninguna de ustedes estaba esperando eso. Concluyamos hasta aquí por lo menos esta parte, hermanos, y es que estamos hablando que Pablo está enfatizando el tema del sometimiento y por ello es que comienza con la esposa, a la cual Dios le ha asignado el papel de someterse a su propio esposo. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a todos los maridos, como al Señor. No, a su propio marido. Si yo en este momento viera a un hombre casado de aquí en la iglesia que le estuviera reclamando a mi esposa, es que usted se tiene que someter a mí, bueno, yo creo que tendríamos un grave problema. Mi esposa no se tiene que someter a ninguno de ustedes, se tiene que someter a mí. Y por supuesto ustedes, esposas, tienen que someterse a su propio esposo.
En otras palabras, estamos hablando de un sometimiento particular, único, especial. El versículo 22, quiero que notemos algo bien importante, y es que no incluye, en su original, no incluye la expresión estén sujetas. El versículo 22 más bien dice, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Así que, viniendo del versículo 21, Pablo está diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas a sus propios maridos como al Señor. Esta sumisión de la esposa, entonces, ha de ser una sumisión especial, particular, única. Si usted es una mujer, una esposa que trabaja, sabe que debe sujetarse, someterse en una manera a su jefe en el trabajo. Y aún ustedes, esposas, el sometimiento que ustedes deben incluso a los pastores de la iglesia es completamente diferente al sometimiento que usted le debe a su esposo. Primero está su esposo. Primero está su esposa. El deber de la esposa es reconocer en su esposo su cabeza y por ende sujetarse a él. Y quiero que notemos que en el versículo 22 el apóstol Pablo nos da un argumento primario del por qué debe sujetarse. El versículo 22 termina diciendo, como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y quiero dar claridad en esto porque lastimosamente hombres machistas se han aprovechado de este texto para malinterpretarlo y llevar a sus esposas a hacer cuanto se le antoje al esposo. Pero el texto no se puede interpretar de esa manera. Allí dice, como al Señor. La sumisión de la esposa debe ser en un sentido exclusivo, único, para Cristo. En otras palabras, si tu esposo te pide hacer algo que va en contra de Cristo, tú no debes hacerlo. Por ahí escuché amén. ¿O me equivoqué? Bueno, me gusta eso por dos cosas. Primero, porque por lo menos sé que están despiertas. Pero me llama la atención es porque cuando se dice que hay algo que en lo cual no debes sujetarte, y si dices, uy, sí, amén, a eso yo no me voy a sujetar. Bueno, también tenemos que decir amén a las cosas que hay que sujetarnos. Somos nosotros, cada uno, hombres y mujeres, hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo, pero nuestra esposa no es esclava nuestra. Y yo sé que a las mujeres ahí sí les gusta escuchar eso, pero eso es cierto. Mi esposa no es mi esclava, ella es mi esposa, y eso es muy diferente. Así que este versículo 22 no se puede malinterpretar diciéndole a la esposa, ¿sabe qué, mija? Usted tiene que hacer todo, absolutamente todo lo que yo le diga, porque usted tiene que sujetarse como al Señor. No es de esa manera. Así que podríamos leer más bien ese versículo de la siguiente forma: casadas, sométanse a sus propios maridos, porque esto es parte de su deber para con el Señor. Porque eso es una expresión de sumisión a Cristo. Eso es someterse a su propio esposo como al Señor. Así que ustedes, cuando se someten a su esposo, están diciendo con su conducta que ustedes se someten a Cristo, que ustedes son obedientes a la palabra,
que ustedes verdaderamente son mujeres, esposas piadosas, que están dispuestas a obedecer al Señor a fin de comprobar lo que es agradable a Él. El principio del versículo 21 nos recuerda precisamente que el sometimiento ha de ser en el temor de Dios. La esposa que se somete a su propio marido glorifica a Dios. Y esa actitud, ese comportamiento de sumisión es aprobado por Dios. Cada día será más difícil para ti someterte a tu esposo si tú no eres llena del Espíritu Santo. Y por eso no podemos olvidar el contexto del que venimos hablando. Estamos hablando de que somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Así que si por su mente, esposas, en este momento está pasando, ¿yo cómo me voy a sujetar a semejante monstruo? Quizás más bien es porque te falta llenarte del Espíritu Santo con su palabra. Sabemos que para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que ir a la palabra porque es inspiración del mismo Espíritu. Solo así seremos llenos del Espíritu Santo. Así que se hace necesario que tú seas llena del Espíritu si quieres someterte a tu esposo. Si no buscas de la palabra del Señor diariamente, hablo a las esposas en este momento, no se preocupen que para los esposos tenemos otro turno, pero en este momento hablo a las esposas. Si las esposas no se preocupan por llenarse del Espíritu Santo, por meditar la palabra de Dios, por orar al Señor, por clamar a Él en oración, ustedes cada vez van a ver más dificultoso el someterse a su esposo. Y quizás alguna de ustedes puede estarse preguntando, bueno, pero ¿por qué el sometimiento es para la mujer? ¿Por qué no le dio el sometimiento al hombre? ¿Por qué no le dio el sometimiento al hombre? ¿Por qué el Señor más bien no dijo, los esposos sujétense a sus esposas y esposas amen a sus esposos? Y yo creo que eso de amar a sus esposos quizás a la mujer le sonaría más bueno. Ay, sí, tan chévere, es que yo amo a mi esposo y por eso yo amo a mi novio y por eso me quiero casar con él, yo estoy muy enamorada, se me mueven mariposas no sé dónde, en el estómago, tan chévere, sí, yo voy a amar a mi esposo toda la vida. Quizás porque las mujeres de por sí son un poco más detallistas en ese tipo de cosas, un poco más sentimentales, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Pero el Señor no dijo eso. El Señor dijo, son los hombres los que van a amar a su esposo. Y las mujeres son las que van a sujetarse a su esposo. Entonces, ¿por qué el sometimiento es para la mujer y no para el hombre? Y quiero que veamos en el versículo 23 por lo menos dos motivos o razones básicas de por qué el Señor dice el sometimiento es para la mujer, no es para el hombre. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuando hacemos memoria precisamente de Génesis capítulo 3, el momento de la caída, podemos recordar, como lo decíamos ahora al comienzo, que Eva, la mujer, fue la que procuró o trató de usurpar el lugar de autoridad que tenía el esposo, que tenía Adán. Ella prácticamente quiso tomar el lugar de Adán y tomar ella misma las decisiones. Pero prueba de la posición de autoridad que le ha sido dada al hombre desde el principio de la creación es cuando vamos a Génesis capítulo 3, versículo 9. Encontramos al Señor llamando a cuentas al hombre. El hombre bien podría haber dicho, yo no sé, Señor, vaya dígale allá a la señora mía que ella fue la... El Señor no fue donde Eva, el Señor fue donde el hombre, donde Adán.
Pero Señor, es que Eva fue la que cogió la fruta y luego me dio a mí. Pero es que tú eres la cabeza. Y quiero que noten en eso algo bien importante. Lo que estamos diciendo es que el hombre, el esposo, es responsable por su esposa. Así que la posición del hombre, lo veremos dentro de 8 días, no es nada fácil. Y quizás alguna de ustedes puede estar diciendo, no, pero es que la posición de las mujeres tampoco es fácil. ¿Usted cree que es fácil? Yo sé que tampoco es fácil. Pero delante del Señor, a quien llamarán a cuentas es a los caballeros, a los esposos, a los hombres. ¿Cómo está tu matrimonio, esposo? Y que esta sea una pregunta precisamente reflexiva para cada uno de nosotros hoy. ¿Cómo está tu matrimonio? Le estoy hablando ahora a los hombres, esposos. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Prestas atención a tu matrimonio o lo menosprecias? Y pretendes aún así ser el mejor cristiano. Tengamos cuidado con eso, esposos. Así que desde Génesis 3 nosotros vemos que Eva trata de usurpar el lugar de Adán. Y el Señor, sin embargo, va y le pide cuentas es a Adán, no a Eva. Y el versículo 16 del capítulo 3 de Génesis muestra que incluso la autoridad del hombre ahora fue acentuada después de la caída. Versículo 16. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Básicamente lo que aquí estamos diciendo es esto. Después de la caída, vivir el matrimonio no es nada fácil. Vivir casados no es nada fácil. La mujer siempre va a querer usurpar el lugar del hombre, el lugar de autoridad del hombre. Y el hombre, por su parte, va a querer siempre aprovecharse y sobrepasarse en su posición de autoridad. Ambos terminan jalando cada uno para su lado. Así que la vida en matrimonio no es nada fácil. Si de pronto en medio de nosotros hay algunos jovencitos, espero yo que ambos sean cristianos y estén pensando casarse y de pronto tengan la idea de que el matrimonio es para ser feliz. Yo me voy a casar con Pepito porque es que él es tan lindo, él me va a hacer feliz toda la vida. O las niñas, las jovencitas dicen, los jovencitos dicen, no, es que esa niña es muy linda. No, es que no hay otra más linda. Yo me voy a casar con ella porque con ella voy a ser feliz toda la vida. Hermanos, según la Escritura, el propósito principal del matrimonio no es que usted y yo seamos felices. El propósito principal del matrimonio es que ustedes y yo representemos a Cristo y a su iglesia. En otras palabras, que cuando lo vean a usted como esposo, cómo trata usted a su esposa, el mundo y la misma iglesia pueda decir, así es como Cristo ama a la iglesia. Y que cuando la vean a usted sujetarse a su esposo, el mundo pueda decir, mire, así es como la iglesia debe sujetarse a Cristo. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra, un resultado de ello será que seremos felices en nuestro matrimonio. Yo soy feliz con mi esposa, pero no me casé con ella que para que seamos felices y comamos perdices ni nada por el estilo. Así que si aquí hay jovencitos o jovencitas que ahora están pensando en casarse, recuerden esto. El matrimonio no es para que usted sea feliz ni para que usted haga feliz al otro. El matrimonio es para representar a Cristo y a la iglesia. Y cuando usted es obediente a la palabra, será feliz. Pero si usted no es obediente a la palabra, solamente le espera un matrimonio difícil, triste, con grandes problemas.
Entonces, según este principio de creación, el Señor dice, el sometimiento es dado a la mujer. Las mujeres, por naturaleza, no quieren sujetarse al esposo. Las mujeres quieren tomar el papel de autoridad en sus casas, pero recuerden, hermanas, esposas, que eso no es opcional, es un mandato del Señor. Cuando vamos a 1 de Pedro 3, versículo 7, y quiero que veamos algo allí, creo que es un versículo que ustedes ya han leído antes, e inclusive pueden recordar con facilidad la frase que vamos a ver ahí. Pedro le dice a los esposos que nosotros los esposos debemos tratar a nuestra propia esposa como a vaso más frágil. Uy, ahí sí contestaron las mujeres. Bueno, está bien, por lo menos están atentos. ¿Las mujeres son el vaso más frágil? Eso dice la Escritura y así es. Pero ¿será que entonces Pedro lo que se está refiriendo ahí es que la mujer es una debilucha, cobarde, no es como los hombres que somos machos, echados para adelante, valientes? Pedro no está diciendo eso. Pedro básicamente está diciendo que las mujeres y los hombres son diferentes. Que hay ciertas actividades, tareas, funciones específicas que son adecuadas para los hombres y que hay otras que son adecuadas para las damas, para las mujeres. Así que Pedro en ningún momento está tratando despectivamente a las damas, a las esposas. Personalmente yo no tengo carro, pero supongamos que su esposo sí tiene. Yo creo que ninguna de ustedes estaría esperando que si la llanta se pinchó, le diga a su esposo, mija, vaya, monte la llanta. Yo creo que ustedes no estarían esperando eso. Ustedes mismos se les abren los ojos, estoy hablando de las damas, se les abren los ojos y van a decir, ¿cómo así? Hágalo usted, mijo, eso lo hacen los hombres. Ah, qué bien, o sea que sí hay funciones que realmente sabemos, tanto hombres y mujeres, que son propias para los hombres y otras propias para las mujeres. Yo creo que ninguno de ustedes tampoco le gustaría escuchar, mija, vaya, monte la llanta mientras yo termino de hacerme el manicure, y etcétera, etcétera, o mientras yo termino de leer un catálogo. Nosotros sabemos, y eso es algo que no podemos negar, hay ciertas actividades propias de una mujer y otras que son propias para el hombre. En ese sentido, Pedro precisamente está llamando a la mujer como vaso más frágil. No está diciendo que la mujer sea una debilucha, cobarde, ni nada por el estilo. Inclusive, en mi experiencia personal con mi esposa, varias veces yo le he tenido que reconocer a mi esposa que ella es más valiente que yo en muchas cosas. Yo no sé si usted se ha llegado a pensar en un hombre en embarazo. ¿Ustedes se imaginan a un hombre en embarazo? Nosotros los hombres somos quejumbrosos. Bueno, estoy confirmando porque más de una veo que le dice al esposo que sí. Ahí. Así, yo pensé que yo era el único, ya dije que no soy el único. Los hombres somos muy quejumbrosos y nos da cualquier gripa, cualquier virus y nos tumba la cama. Y ya no nos podemos a veces ni bañar. ¿Cierto? Pero ustedes han visto el valor que tiene una mujer en embarazo. ¿Ustedes se imaginan a un hombre con los dolores de parto? Si se queja por una gripa, ¿usted se imagina con un embarazo, pariendo un hijo?
Y ustedes se imaginan cuántos días pediría de dieta. 2 o 3 años después del parto. Así pues, el hombre tiene funciones específicas y la mujer tiene funciones específicas. Y Dios, que es sabiduría, que Él es sabio, ha determinado darle a la mujer su posición, su papel, su rol de someterse a su esposo. En primer lugar, por el principio de creación, pero quiero que en el versículo 23 también notemos otra razón de ello. ¿Por qué el sometimiento es para la mujer? Versículo 23, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El significado del matrimonio no puede ser comprendido por el impío. Y por eso las jovencitas cristianas deben de casarse con un jovencito cristiano. Cuando una jovencita cristiana decide casarse, y esto ha sucedido tristemente en nuestra iglesia y realmente en todas las iglesias creo que pasa eso. Cuando una jovencita toma la decisión de casarse con un impío, empiezan los problemas en el matrimonio. Le está añadiendo más problemas al matrimonio. Porque todo matrimonio, así sea cristiano los dos, tienen problemas. Somos al fin y al cabo imperfectos, pecadores. Pero cuando una jovencita cristiana se casa con un impío, le está añadiendo gran cantidad de problemas más a su matrimonio. Y por eso es que terminan con matrimonios desdichados. Porque el impío no comprende cuál es el propósito real, primario, principal del matrimonio. Representar, mostrar, dramatizar la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Pero eso es algo que para el impío no tiene valor. Eso es algo que para el impío no le importa, ni puede entenderlo. El matrimonio adecuado ha de celebrarse precisamente entre creyentes que ambos conozcan el propósito principal del matrimonio. Las funciones o papeles de los esposos y esposas no han sido designados de una manera arbitraria o caprichosamente. Están cimentados en las características de Cristo y su iglesia. Así como la iglesia ha de sujetarse a Cristo, entonces la esposa ha de sujetarse a su esposo. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Así que ustedes, damas, esposas, deben de sujetarse a su esposo en primer lugar porque es un mandamiento del Señor. No es algo opcional. Así su esposo sea un monstruo, como a veces algunos la llaman. O así su esposo no sea el esposo que usted cree o creyó que iba a tener. Si recordamos 1 de Pedro capítulo 3, encontramos que precisamente allí se está hablando de una mujer que tiene un esposo impío. Y el Señor le dice allí que con tu sometimiento a Él puedes llegar a ganarlo para Cristo. Tampoco es por machismo ni por cultura. Algunos han dicho, no, es que Pablo era muy machista y por eso dijo que la mujer se tiene que someter. O no, lo que pasa es que en esa cultura, para ellos, una mujer era prácticamente una persona sin valor. Entonces, claro, por eso es que ahora Pablo pone que la mujer se debe sujetar. Pero eso no es cierto. Aquel que diga eso es porque simplemente ignora las Escrituras. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 11.
Y quiero que notemos, Pablo es el que está escribiendo, el que escribió Efesios, Pablo también es el que escribió Primera de Corintios, y aquí Pablo está diciendo, versículo 11, Primera de Corintios 11:11. Pero en el Señor, esto es, aquellos hombres y mujeres cristianos regenerados en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Pablo allí está diciendo, miren, si hablamos de salvación, no hay diferencia. Si eres hombre, si eres mujer, al fin y al cabo eres pecador y necesitas salvación. Y el Señor no eligió más a hombres que a mujeres, o más que a mujeres que a hombres. No sabemos cuántos son. Tampoco el Señor dijo, voy a elegir primero a los hombres porque ellos son cabeza. No. En cuanto a salvación, tu esposa, tu esposo es hijo de Dios. Y por lo tanto, en el contexto del matrimonio, cada uno de nosotros debemos tratar a nuestro cónyuge como tal, como hijo de Dios, como coheredero de la gracia de la vida. Así que las esposas, cuando se dirijan a sus esposos, también deben de recordar que ellos son hijos de Dios. Si tu esposo es cristiano, por supuesto. Y los esposos, cuando se dirijan a su esposa, deben de recordar que ellas también son igualmente hijas de Dios y que ellas no son menos que tú. Quiero que pensemos por lo menos en algunas cosas para finalizar. Algunas cosas que no son sometimiento. No son sometimiento de parte de la esposa. En primer lugar, someterse no es sinónimo de inferioridad. Y sé que hoy en día se ha propuesto esa idea en el mundo. No, lo que pasa es que el matrimonio es muy machista y quieren hacer parecer a la mujer como inferior al hombre. Eso no es cierto. Someterse no es sinónimo de inferioridad. Y quiero que veamos un ejemplo claro de ello. Primera de Corintios capítulo 11. Ustedes saben que la selección Colombia clasificó al mundial, ¿cierto? Eso no tiene importancia para un cristiano, ¿cierto? Pero es solo a modo de ilustración. Piense por un momento en esto. ¿Qué hubiera sucedido si el director técnico, Peckerman, hubiera dicho a todos sus jugadores, ¿saben qué, muchachos? Hagan lo que quieran. Jueguen como quieran. Jueguen donde quieran. Si quieren todos ser arqueros, sean arqueros. ¿Ustedes creen que hubiera logrado algún éxito? Obviamente no. Esto lo que nos enseña es que en todas las áreas de nuestra vida siempre es necesario que haya una cabeza y un cuerpo. Uno que guía y otros que son guiados por él. Y quiero que veamos en 1 Corintios 11, versículo 3, precisamente el tema de nuestra salvación. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. En otras palabras, el esposo también tiene una cabeza. El esposo, podríamos decir, no es un cusumbo solo. El esposo también tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero si Cristo es Dios, ¿cómo así que Dios es la cabeza de Cristo? Y precisamente estamos hablando de una sujeción voluntaria por amor y por el deseo de cumplir los decretos del Padre, que el Señor Jesucristo se sujetó al Padre. Y es que así debe ser la sujeción de la esposa para con el esposo. No debe ser una sujeción malhumorada.
Yo me sujeto porque la Biblia lo manda. Esa no es la manera. Entonces, en primer lugar, el sometimiento no es sinónimo de inferioridad. En segundo lugar, someterse no es oponerte a Dios para complacer a tu esposo. Sujeción de la esposa para con el esposo no es oponerte a Dios para complacer a tu esposo. Y quiero hablar de lo siguiente. Tristemente, me he dado cuenta de algunas parejas que el esposo le pide a la esposa que vean pornografía a fin de mejorar su intimidad. Y quiero decirle a esos esposos que hacen eso: estás pecando y estás haciendo pecar a tu esposo. Y estás desobedeciendo la Escritura, porque la Escritura, y como lo vamos a ver dentro de 8 días, el esposo es llamado a purificar, a santificar por la palabra a su esposa. Así que si tu esposo te pide hacer algo que atenta contra tu relación con el Señor, tú, con el debido respeto, esposas, le deberás decir a tu esposo: en eso no puedo obedecerte, porque yo soy llamada a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Así que la sujeción de la esposa para con el esposo también tiene unas ciertas excepciones. Cuando tu esposo te pide hacer algo que va en contra del Señor. En tercer lugar, el someterte a tu esposo tampoco es dejar de pensar. A veces se piensa, bueno, la esposa que se sujeta es una esposa hueca, que no tiene ideas, no piensa, no puede hablar, tiene que estarse calladita todo el tiempo. No se trata de eso. Una esposa piadosa, una esposa que ama al Señor, procurará, con la ayuda del Señor y su palabra, buscar maneras en las cuales pueda ser de ayuda a su esposo. Por lo tanto, le sugerirá, le dará ideas, será una ayuda idónea. Así que sujetarse al esposo no es dejar de pensar. En cuarto lugar, sujetarse tampoco es evitar ayudar a tu esposo cuando sabes que tu esposo tiene cosas que cambiar. No, lo que pasa es que mi esposo es muy horrible, mi esposo es un monstruo en la casa. Pero como yo me tengo que sujetar a él, entonces yo no le digo nada, yo me quedo calladita, juiciosita y le agacho la cabeza. Eso tampoco es sujetarse, eso tampoco es sujeción. La esposa debe procurar con amor, precisamente, acercarse a su esposo y decirle: mi amor, o como le digas, hay ciertas cosas que debemos de mejorar. Y con la palabra mostrárselas. Y si ese esposo es un verdadero cristiano, igualmente habrá de recibirlas con amor. Y en quinto lugar, someterte a tu esposo no es olvidarte de tu responsabilidad de crecer espiritualmente. El deber de los esposos es enseñar también la palabra a su esposa. Y lastimosamente, hoy en día son muy pocos los que hacen eso. Pero ese es un deber de los esposos delante del Señor: enseñarle la palabra de Dios a su esposa, explicarle los textos, decirle: bueno, esto no lo entiendo, pero yo lo voy a estudiar, lo voy a averiguar y te voy a dar una respuesta. Lastimosamente muy pocos lo hacen. Así que si tu esposo no lo está haciendo, someterte a él no quiere decir que entonces tú te vas a echar a dormir y vas a descuidar tu relación personal con el Señor, porque bueno, al fin y al cabo mi esposo no me enseña, entonces como el deber es que él me enseñe y no lo hace, entonces yo no sé nada de la palabra de Dios, yo no medito en la palabra de Dios. La esposa también tiene el deber de ir a la palabra de Dios ella misma y alimentar su relación con el Señor.
Termino con esto, hermanos. El cristiano es llamado precisamente a tener un cristianismo que afecte todas las áreas de su vida, incluyendo el matrimonio. Y lo segundo es esto: si usted es una esposa piadosa que dice amar al Señor y ser hija de Dios, entonces demuéstralo cuando te sujetas a tu esposo, porque así estarás agradando verdaderamente al Señor. Vamos a orar. Padre, esta tarde te damos gracias por tu palabra y rogamos, Señor, de una manera especial para que tú bendigas y ayudes a cada una de las esposas que hay en nuestra iglesia en su relación con su esposo, pero principalmente en su relación contigo. Reconocemos que tanto esposos como esposas tenemos cosas que tenemos que cambiar. Necesitamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo con tu palabra para poder, Señor, tener matrimonios que verdaderamente demuestren, hagan ver la relación que tiene Cristo con su iglesia. Rogamos a Dios tu bendición sobre cada una de las familias de nuestra congregación. Danos sabiduría, Señor, a los padres para enseñar a nuestros hijos, a los esposos para amar a nuestras esposas y a las esposas para sujetarse a sus esposos. Rogamos a Dios tu bendición en esta mañana y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.